Pues bienvenidos a la octava sesión de Arabismos, eh, el seminario permanente de etimologías del español. Vamos a comentar en esta ocasión, pues, algunos términos que hemos estado haciendo en otras ocasiones. Entonces, para que ustedes también lo vean, pero si no se ve ahí, cambien la cámara para que vean bien las palabras. Arrancamos con arracada, justamente, ¿sí? Arracada es una palabra de origen árabe, no arete. O sea, ¿no? Las arracadas son de origen árabe, no tiene ninguna eh, una otra sí, etimología posible. Ven que luego hay palabras, como vamos a ver, como ya hemos visto, como vamos a ver el día de hoy, los resultados con esta, con que será necesario. Hay algunas palabras que vienen del árabe, pero no son exactamente árabes en sí, sino que pueden ser de otras lenguas, como el persa, como el griego, como el latín. ¿Sí? Entonces, esta palabra se dice waha, ¿sí? Tiene que ver waha con arracada, no se parece. Bueno, eh, ya con el artículo, recuerden que es al, el artículo que hemos comentado varias veces, al. Y entonces, al recibir dicho artículo, eh, ya su pronunciación varía, ¿sí? Sería al-waha, 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 al-waha. Entonces, poco a poco, fue convirtiendo en arracada. Luego tenemos esta palabra que es ustuen, ¿sí? Ustuen. La palabra ustuen, como pueden ver ahí, proviene del griego stoan, me deja un poco, stoan, y pues ambas palabras dan lugar a, bueno, entendemos como tal, no hay más que ese significado. Eh, en esta acción, la palabra perdió el artículo, que normalmente el artículo es la que determina, no ese, como hemos visto en otras ocasiones. Al sería al-estuan. En este caso, repito, pierde el artículo para convertirse en simplemente aguán. La palabra en español mismo ha sufrido, perdón, distintas evoluciones. Eh, Algunas personas lo escriben con H, a otras lo escriben con S, pero ha sido un periodo evolutivo de la palabra, derivando, insisto, de Ustuan. Oan, tanto en griego como en árabe, comienzan con, bueno, tiene la consonante S, ya que en árabe, perdón, en español tiene Z. En fin, situaciones extrañas que de repente ocurren, más que extrañas, por la propia evolución de la lengua. Bien, aquí tienen Sahuilla. Quizás no la habían escuchado, pero es justamente hillo largo, ¿sí? Que hay en algunas ciudades en España. En Medio Oriente hay un montonal de estas ciudades, bueno, de estos días. En España ocurre mucho en Andalucía, en Córdoba, en Sevilla hay muchas agüillas bonitas. ¿Dónde más? En Granada, ¿sí? En Granada, en el centro, hay lo que sería el Zócalo, porque ellos no le llaman Zócalo, el centro. Hay una sagüilla muy bonita con portales. De la Alhambra, la famosa Alhambra. Eh, entonces, aquí me parece que hay algunas en Pachuca,
y en, ¿dónde más? En Mérida, ¿sí? Solo que pues simplemente le llaman callejón. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Muchas veces pues, se piensa, ah, como un callejón. No exactamente, porque un callejón justamente es corto. Entonces, no, la Zahuilla parece un callejón, pero es muy largo, largo, largo. Y justamente lo que hace interesante a la palabra es que la construcción, el tipo de construcción, es que tiene, como se ve en esta imagen, una cenefa. Y la cenefa llega hasta el piso o puede ser nada más la pura parte superior. ¿Sí? Entonces, bueno, la sagüilla se utiliza más en España, así que si no la han escuchado por aquí, pues, porque, repito, de con callejón o porque no hay unas construcciones de este estilo. También ya me recordé otra, una muy bonita en Morelia, en el centro de Morelia. eh, no recuerdo ahora cómo le llaman, creo que es el callejón de los pescados, algo así, porque a medio callejón hay unas fuentes con unos pescados muy tarascos. Ese sería un ejemplo bueno de esa huella, lo único que le falta es esta cenefa, es bastante largo, aparte ahí en Morelia. Bueno, Alelí, ahí tienen Alelí, otro arabismo, ¿sí? Que deriva de la palabra al-Jari, al-Jari, ¿ok? No me desconecto aquí, sí. Listo. Entonces, Alelí, decía, es al-Jari, al-Jari. Esta palabra eh, masculina en árabe eh, significa caridad. Bueno, al asunto no es plenamente árabe. Ahí sucedió una cuestión curiosa. La, bueno, dos cuestiones curiosas con este tipo de palabras. La primera, bueno, a ver, ¿cómo que Alelí allá en Medio Oriente sí es muy seco, no? Es prácticamente un desierto. Ah, bueno, allá va la situación. Lo que sucede es que mucha flora, vegetación, pues, frutas también, como hemos visto algunas, no se desarrollaban plenamente en Medio Oriente, sino que iban en busca o al encontrarlas, les ponían el nombre de un sustantivo común o de una virtud, como en este caso, caridad. En esta ocasión sucede que al llegar a territorios persas, los árabes conquistan persas en su mayoría, y Irán no es una tierra totalmente, bueno, el Irán actual, no es un territorio tan hostil como Afganistán, por ejemplo, que tal vez, ¿no? Pobres afganos, ahora están muy mal, y aún así hay campos, por ahí hay ciertos campos que están para su tipo de plantas no muy agradables, ¿no? Entonces, el alelí, la palabra jri, que quitándole ese al, es del persa caridad, ¿sí? Ahora caridad, pero en persa. Eso es gente raro, ¿sí? Bueno, luego tenemos Zagal, en árabe así también se dice,
Zagalí. Bueno, Zagalí, Zagal, Zagalilla, porque es más común el término Zagal. Eh, un muchacho, aunque se utiliza más en la parte, bueno, se utilizaba más en la parte esta noreste del país, ya empieza a caer en desuso esta palabra Zagal, pero simplemente es muchacho, no tiene otra connotación. También se utiliza mucho en España, sobre todo, ¿sí? Pero es un muchacho, cualquiera, ¿sí? No cualquier muchacho, es un muchacho, pues, atractivo, eh, de buen verbe, ¿sí? Porque, ahí va otra cuestión, un arabismo, no en el español, sino un arabismo en italiano, porque así como también hay en francés, como también hay en inglés, como también hay en inglés, sí, hay arabismos, no como en español, claro, pero los hay. Y, bueno, para quien hable italiano, dicen, ah, pero en italiano se dice ragazzo, ¿no? Un muchacho. Ragazzo, palabra italiana, sí, que deriva del árabe, ragaz, ragaz. Ese ragaz, pues ya no es un muchacho así como este, ¿no? Bueno, lo puse nada más porque así colocó la búsqueda de las imágenes, pero eh, un ragaz puede ser cualquier, como cuando decimos aquí, ¿no? Bueno, depende, también cómo se pidan las cosas. Hey, tú, muchacho, ven. O hey, tú, hey, muchacho, hey, muchacho. Como para que te atiendan, ¿no? Un mesero, no sé. No es despectivo el término. Bueno, aquí, muchacho, muchacha, ¿no? Depende, insisto, cómo se dice, porque si de repente hay tonitos que pues, medio golpeados, ¿no? Entonces, ragaz es una palabra árabe, insisto, que da ese tinte de servidumbre, por decirlo así, pero no es despectivo. No es despectivo que cuando va a Italia pues, se vuelve igual ragazza, ragaz. En Portugal, por ejemplo, eh, ese ragaz pasó a rapaz. En Portugal le dicen rapaz a los muchachos. Eh, y en Brasil, pues es un insulto, incluso despectivo la palabra ragaz. Detalles, ¿no? Son interesantes luego los términos, cómo cambian según la región en donde se encuentran. Eh, y lo pongo aquí y ve de esta manera. Un momento. Ragaz. Ragazzo. Bueno, de ahí deriva, ¿sí? Del árabe ragaz. Ragaz. Muy bien. Solo que ragazzo también significa novio, ¿no? O novio, ragazza. No, ragazza es nada más muchacho. Bueno, pido algo, no sé, restaurante, tienda, cosas por el estilo. Bueno, después tenemos acicate. Esta palabra acicate, yo la uso mucho, a mí me gusta mucho. Claro, cuando es la ocasión, no es mi muletilla, pero también deriva del árabe, ¿sí? Hay dos posibilidades de significado. Las dos están muy relacionadas, aunque no lo parezca. La primera, espinas, espinas. De la palabra árabe ashaukat, ese, ¿no?
acicate, ashaucat, cat. Plural sería chaca, 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 la espina. Chica también puede ser la espina. Eh, y o también puede ser su origen, tal cual se escucha, acicat, allá abajo, árabe, lado derecho, acicat. Y el acicat, como podemos ver, es esta especie de aparato, no todo el aparato, ¿no? Esto que está aquí, ¿sí? Marcando, sería el gatillo, se conoce como nombre técnico. Cada uno de estos dientes, bueno, los dientes son dientes. Me refiero a esta parte, pega con el gatillo, se llama justamente acicate. Inquete también le llaman, sí. Inquete o acicate. Y pues justamente la idea es tanto como espina o como en esta cuestión de técnica, la espina sirve de manera muy agresiva para impulsar, ¿no? Por ejemplo, a los caballos con las espuelas, ven que se les pica ahí en su estómago, en su panza, con las espuelas, bueno, todos los caballos caminan así, empiezan a andar así, pero se pica con las espuelas y ya entonces una especie de espinas, no tal cual, que está ahí al fondo, pero pues le lastiman, ¿no? Pulsan a andar, ¿no? O también eh, una especie de estos de látigos para, como en la antigüedad, ¿no? Con los esclavos, tenían espinas justamente pues para dañarlos, para obligarlos a trabajar, ¿no? Usarlos. Claro, es un impulso muy negativo. En cambio, acetat, como se puede ver aquí, es una especie de mecanismo con el cual al girar el enquete, el diente, atrapa, hace que no salga el gatillo. Pero cuando lo deja escapar, lo bota, como las balas. Las balas tienen este mecanismo, bueno, las pistolas, para más, tienen este mecanismo para impulsar, tirar la bala, el tiro. En ambas opciones podemos ver que es la idea de impulso, de empuje, de energía que brota para bien o para bien en el ACECAT, mal en la ACOPAT, ¿no? O sea, es una palabra en español que desgraciadamente se está usando cada vez menos, que pues indica justamente, repito, ese impulso que le dan a las cosas o a las decisiones, ¿sí? Palabras, repito, ánimo de impulso, bueno, es, bueno, la de arriba es una palabra femenina, plural femenina, asha, son las espinas. Ah, pues sí, ¿no? Con español. Bueno, recordemos que el que una palabra sea en español femenina no implica que en otros idiomas lo sea, a menos que sea muy obvia, mujeres, niñas, primas, tías, abuelas, sí, los idiomas van a ser femeninas, pero ciertos sustantivos, o muchos sustantivos, no van a sufrir de esa misma acción, ¿no? Puede ser como en italiano, que la máquina, en español es el coche, o la matita, en italiano, la matita, en español es el lápiz, cual pasa en árabe. Por ejemplo, el barco, en árabe se dice fina, que es palabra femenina, ¿sí? En fin, en árabe, por ejemplo, las palabras, como en español, sí terminan en femenino, aclaro, ¿sí o no? Ina en A es femenina, termina en consonante, es masculina, por lo regular. Bueno, siguiente palabra,
precisamente, no sé si pensaron en este mecanismo, ¿no? Que de cierre, ¿sí? Que tiene el trinquete con el gatillo, pues hay una forma similar de aparato muy antiguo, muy antiguo, quizás sea de los primeros aparatos que se inventaron de manera compleja en la humanidad, digo, porque aquí va, tenemos aquí la aldaba. ¿Sí? La aldaba, bueno, esta es una aldaba muy moderna, claro está, es para hacer que la puerta se cierre. Bueno, si se le pone ahí un candado. Pero las aldabas más primitivas, bueno, primitivas entre comillas, seguramente las han visto. Hay de dos tipos. Una que nada más es un agujerito ahí de metálico, una como rondán, como clavo, tiene una vuelta, ¿sí? Y se pega en el marco de la puerta o al revés. Nada más está como otro como clavo con un arco y ¡pum! Clava ahí y eso es todo. Es un mecanismo sencillo pero efectivo, ¿no? Para, dependiendo del grueso del metal, y si es uno o varios, para que pueda funcionar como con esa función, ¿eh? De cerrar la puerta. En árabe sucedió que eh, desde el antiguo Egipto, incluso las tumbas que descubren de los faraones, así como Tutankamón, bueno, la más famosa fue esta, ¿no? Que obviamente, o estuvo intacta en su descubrimiento. Eh, muchas tumbas que han descubierto de faraones, intactas o no, en la parte, pues sí, de apertura, tienen justamente una especie de cerradura. Esa cerradura en árabe, perdón, en egipcio faraónico, se decía tapa, tapa. Y ese tapa pasa a copto. En Egipto mismo, puede ver allá en la parte inferior, no es griego, es copto. ¿Sí? Parece mucho al griego, pero no es lo mismo. ¿Sí? Hay muchas diferencias. Parezca que, ¿no? Tepo, está, pues, mucho al griego, sí, pero la palabra no corresponde, ¿no? A como se diría aldaba en griego. Entonces, esta palabra tepo en copto y en egipcio faraónico, varía un poco la pronunciación, significa justamente cerradura de puerta. Eh, sí, cerradura de puerta nada más. Ahora, ¿por qué menciono lo del copto? Bueno, para empezar, porque el jeroglífico es más complicado, hay que para no hacerlo, pues, lo que de esta manera. Eh, y como mencionaba hace rato, siendo el instrumento, el mecanismo más complejo, porque hay unas aldabas muy complejas antiguas, y a pesar de su modernidad, hay unas que sí son todo un mecanismo, ¿sí? Casi de Indiana Jones, ¿no? Para activarse, algunas muy especiales. Eh, entonces, esta palabra, cerradura, se queda en Egipto mucho tiempo, o sea, del egipcio faraónico y del copto, ese egipcio, pues pasa justamente al árabe de aquella región, ¿sí? En la actualidad en Egipto se habla, bueno, principalmente se habla árabe, principalmente, pero se habla un dialecto especial del árabe, ¿sí? Porque es un árabe muy bonito, muy especial en su forma de hablarse, muy suave, no tanto como el árabe clásico, pero suave. La música, por ejemplo, que conoce de Medio Oriente, de bailarinas, bueno, de estas belly dancers, etcétera, la gran mayoría es de Egipto. ¿Por qué? Porque pues es una música muy suave, um, y porque en otros países pues es más religiosa. La música árabe es más religiosa y pues no que ver con de del belly dance, ¿no? Diego belly dance porque lo tenemos muy
muy cerca, ¿no? Hemos visto por ahí en la televisión o a lo mejor en alguna fiesta, alguna reunión, que invitan así a una bailarina de estas, que tiene su chiste, no es cualquiera, cualquier bailarina, pues, y que en Egipto son, ha también tenido su evolución, porque son mujeres muy criticadas y a la vez muy admiradas. Tienen una connotación ahí complicada. No son prostitutas. Luego se piensa en otros lados que, es que son, pues, no, 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 no. Nada más bailan y ya. Que aparte la prostitución en Medio Oriente no está prohibida, pues. En Medio Oriente, que haya mujeres que se dediquen a eso y lo hagan de manera ilegal, bueno, eso ya es otro tema. Pero árabes que lo hagan, bueno, lo hacen, no lo hacen en Medio Oriente, no pueden. Bueno, entonces, hay otra palabra muy parecida a esta que es eh, en árabe, que es adab. Incluso vimos una apenas en la sesión anterior o antepasada, que es el adobe. Digo, nada más menciono, adub, les decía que es ladrillo, ¿no? Aquí es adaba, adaba. Tiene el al, pero pierde ese al por la letra de la D, ¿sí? Pero dab, adab es más bien lagarto, ¿sí? Entonces, no, no tiene que ver, y en árabe tal cual. Esta palabra es egipcia, tal cual es egipcia. Adaba, adaba, con doble D y con doble adaba, adaba. Muy bien. Luego tenemos la zanahoria. Esta palabra es muy interesante también porque deriva del griego, ¿sí? Finos, stafelinos, eh, a su vez viene de stafile, que es el racimo de las uvas. Puede ser confuso como momento, pues, si son uvas que tienen que ver con la zanahoria, solo la forma, ¿sí? Solo por la forma, al menos en la Grecia antigua, ¿no? Stafilinos. Y esta palabra, dado, porque este stafilinos es, decía, el racimo de uvas, pero eh, por cómo se encontraban, ¿no? Las zanahorias, ven que la zanahoria crece normalmente abajo, la parte naranja crece abajo y la parte verde pues, es la hierba, ¿no? Entonces, eso es lo que los griegos decían estafile. Ya sacaban la zanahoria y la parte naranja le llamaban, eh, ¿cómo se llama? Carontos, ¿sí? Carontos, no, carontos. Y ese carontos deriva en italiano como la caro, o como en inglés, carrot, carrot. En árabe sucede una cuestión rara porque en árabe se dice duruk, sí, tal cual, duruk, en la gran mayoría del Medio Oriente, pero bueno, no se sepan que el árabe es todo un relajo, no es como el español aquí en América Latina que hablamos con sudamericanos, argentinos, chilenos, paraguayos, ticos y lo que sea, nos entendemos, ¿no? La gran mayoría de las cosas. Eso no se puede hacer de un marroquí, un egipcio, un palestino. El árabe es muy distinto, ¿sí? Un árabe estándar, se llama MSA por siglas en inglés, Modern Standard Arabic, el técnico que eran los lingüistas, con el cual se puede uno desenvolver de una manera práctica, ¿no? De dónde está el baño y yo me llamo fulanito y cómo puedo tomar el autobús para llegar a, bueno, hay ese árabe estándar, sí, pero conforme uno se va adentrando, como pasa incluso también, sí, en español, pero no es un español tan cambiante, ¿no? Un indígena de aquí de Puebla, ya de Puebla, que tenemos en Puebla, puede comunicar perfectamente en español con ¿qué será? Un quechua, ¿no?
indígena quechua ahí en Perú, hasta cierto momento, porque va a haber regionalismos donde, ah, caray, ¿qué dijo? Quizás ellos le llamen a las zanahorias de otra manera, ¿no? Bueno, no son las zanahorias, varias palabras. Entonces, eso pasa en Medio Oriente, pero mucho más. Por eso es un idioma complicadísimo. De hecho, varias de estas palabras que les he mencionado, desde que empezamos este seminario en Arabismos 1, por ahí les dije, es que este es árabe hispánico, y el árabe hispánico sale del clásico. Se le llama hispánico justamente porque es de la época en la cual los árabes conquistaron la península ibérica durante más de 7 siglos, ¿no? Casi 8. Entonces, eh, um, no se sabe, todo esto lo saqué porque no se sabe cómo llega a España la palabra isfanarilla, que es una deformación de stafilinos. Stafilinos. Se deformó porque es un árabe dialectal del norte de África, como lo hablan los tunecinos es una forma, como lo hablan los argelinos es otra, como lo hablan los marroquíes es otra, y dentro de esos tres países hay otras formas de árabe. Bueno, pero todos coinciden más o menos en llamarle isfonaría, isfonaría. Y algunos, sobre todo los marroquíes, le quitan esa I y se vuelve isfonaría, 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 ya se parece más, ¿no? Zanahoria, isfonaría o sfanahur o sonahuri. Sí, de momento es que dijo, pues, zanahoria. Ah, bueno, pues, así que se quedó. Eso pasaba mucho con los españoles al escuchar árabe por primera vez y por eso tomaron las palabras como las conocemos, los arabismos que hemos visto. Pero cómo llegó esa palabra es extraño porque normalmente las palabras viajaban del árabe clásico, ¿sí? Desde el árabe clásico de Arabia Saudita, bueno, actual Arabia Saudita, hacia Egipto, de Egipto a, bueno, todo el norte de África, y de ahí ya saltaban hacia el Califato de Córdoba, ya sea el Omeya o el Abbasí o el Almohade, y se quedaban allí. Pues esta palabra viajó, se quedó y se instaló para quedarse en español como eh, zanahoria. ¿Sí? Bien, siguiente palabra, tenemos pues otra planta muy común, bueno, comer, selga. ¿Sí? La selga proviene del árabe silka. Repito, acelga, acelga. No tiene A al final, pero justamente, repito, muchos españoles escuchaban a su modo y la dejaban así como na. La palabra es masculina en árabe, acelga. Y este término eh, deriva del griego, silicos. Silicos que, como ya sabrán, los gentilicios o las nacionalidades, o los pueblos, mejor dicho, en griego, deben escribirse con mayúscula inicial. Por eso está aquí refiriéndose a Sicilia, ¿sí? La palabra Sicilia, vean, se parece a Sicilia, silicos, es la forma griega de decirle a la gente o al objeto que proviene de esta isla, silicos. ¿Sí? Pues eso es, ¿por qué? Porque en esta isla de Europa es donde en aquella época, claro, donde más se daba esa planta comestible. Ahí está. Bien. Espinacas, porque luego me dicen, ah, también las espinacas son árabes. No, 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 no.
Las espinacas, curiosamente, son romanas. Bueno, son romanas y hasta se deduce, ¿no? Ah, pues espina, en efecto, espina, pues palabra latina. No la de hace rato de Shaukat, es árabe. Espinacas, pues porque la planta, espinaca como tal, florece, ¿no? Con algunas espinas, o de las espinas, entonces, tiene ese nombre de latín. Bien, no, pues ya terminamos. Y ya terminamos, pensé que íbamos a tardar más con estas palabras, pero pues, es lo que les decía de Shaukat, Kat. No sé si mientras hay algunas dudas, comentarios acerca de esto. ¿No? Bueno, mientras también recalco un asunto que lo mencioné, pero ya no lo complementé. Las palabras de flora, fauna más o menos, pero las palabras de flora en árabe, repito, muchas no se dan por el medio ambiente en el que se reproduce normalmente una planta, no una fruta. Necesita mucha agua o simplemente necesita agua. Y el desierto, bueno, los desiertos que en los que se encuentra Medio Oriente, principalmente el Sahara, ¿sí? Pues evitan justamente que se desarrolle todo este crecimiento. Lo que normalmente, bueno, crecimiento de flora, lo que normalmente se hace es que desde la antigüedad, no es algo moderno solamente, las plantas se cultivan cerca de los ríos. El problema también es que no hay ríos en el Medio Oriente, ¿sí? Más conocidos, pues dice la Biblia, ¿no? El Nilo, el Tigris, el Éufrates, Han, Mar Muerto, no lo contamos porque pues, su alta cantidad de sal evita que se haya peces incluso, no lo contamos. Han, repito, el Tigris, el Éufrates, el Nilo, y ya, ¿no? Prácticamente, o sea, caudalosos, sí, caudalosos y que han existido desde la antigüedad, son esos, que me ha preocupado bastante porque, como pasa aquí en México, no al mismo nivel, pero el cauce del Nilo empieza a mermar. Si aquí en México ya lo vimos, ¿no? Con esta cuestión de, por ejemplo, aquí, bueno, allá en toda la laguna de San Baltasar, se está quedando sin agua, ¿no? Ahí la presa de Banquillo. Este, y bueno, pues se tiene la esperanza, ¿no? De encontrar agua en otros lugares, sacarla de otros lugares. El problema es que Egipto, pues nada más tiene el Nilo. No hay otras fuentes importantes de aguas. O sea, sí hay los oasis famosos. He comentado que oasis es una palabra, también es griega, pero en árabe es wadi, wadi. Y un wadi es donde abunda algo, como les dije con Guadalquivir, ¿no? Guadalquivir, donde abundan los grandes. O Guadaljar, donde abundan las piedras, los carros, la grava. Eso es Guadalajara. Guadaljar, Guadalupe, ¿no? Que también es árabe, de Guadalupe, lugar donde justamente abundan los ríos. Es un Guadalupe. Eh, entonces, que a Egipto se le acabe el hilo, digo, no pronto, pero ya les preocupa, ¿no? Porque pues, el Medio Oriente más poblado tendrá unos 80 millones de egipcios, que no son precisamente pocos, pero, y recordamos que los 80 millones radican
en las laderas del Nilo, entonces es muy importante. Lo cuidan mucho. Bueno, lo cuidaban. Yo me quedé con la idea cuando estuve allá, vivía ya en un tiempo en Egipto, y lo cuidaban demasiado, demasiado. Qué bueno, ¿no? O sea, la producción de las fábricas no conducía como pasa aquí, ¿no? Que ponen sus drenajes ahí, ton ni son, ¿no? Allá estaba muy regulado eso para evitar que el río se contaminara. El problema está que con el actual calentamiento global, pues está disminuyendo. Eh, y bueno, es, es vital este río para pues, alimentar a Egipto, ¿sí? Hay muchas leyendas, muchas tradiciones con respecto al río desde la época de los faraones, ¿no? Que también los faraones, la cultura egipcia, pues le daba una importancia tremenda al río en general. Otros pueblos, pues también sacan agua de los oasis, de los valles, pero lo hacen de una manera como en los pueblos, ¿no? Con los pozos. Es como para un consumo del pueblo. Claro está que se sobreexplota el pozo, pues adiós pozo. Entonces eso empieza a pasar ya en Egipto. Como el agua del Nilo empieza a mermar, entonces empiezan a buscar por otros lados. El problema está en que justamente como pasa aquí en México, muchos pueblos reclaman, oye, pues, bueno, mi agua, justo, ¿no? Eh, pero pues ni modo, así está. Decía, entonces la flora, lo que hacen normalmente es, pues, ya, cerca de los ríos o en las conquistas, como los que decía, de Persia o de otras zonas cercanas a Medio Oriente, sobre todo Europa, esta Sicilia, que en algún tiempo fue territorio musulmán, desde luego eso fue romano, eso ni se diga. Pero colapsa el Imperio Romano y los árabes se meten ahí a Sicilia, la toman unos 3 siglos, más o menos, casi 4 siglos. Gracias a esa invasión que hacen los árabes sobre Sicilia y el comercio que se da ya con la península itálica, pues se da justamente el Renacimiento. Como bien sabemos, el Renacimiento surge en Italia, con esta cuestión de retomar los clásicos griegos, romanos también, pero ese despertar no se da en Italia como tal, porque sí, con Leonardo, Rafaelo y todos aquellos, sino que se da previamente porque los árabes comienzan a comerciar no solamente frutas, flora, lo que acabo de comentar, frutas, verduras, animales y todo esto, sino también libros que ellos tienen como copias en griego o en latín, hebreo, las lenguas, digamos, culturales de la época, y se da esta situación de, los griegos, o sea, otra vez Aristóteles, otra vez Platón, otra vez recordar los viejos tiempos donde pues tenga que retomar el antropocentrismo, ¿no? Ya no el teocentrismo imperante antes de la época renacentista. Entonces es bien importante todos estos movimientos históricos para entender cómo es que también las lenguas van a cambiar de una u otra manera. Bien, pues no sé si haya comentarios, dudas, si no, Yo solo, maestro, comentar eso muy interesante que dice, si no hay río, no hay civilización. Aquí en Puebla, pues en esta ocasión voy a seguir tratando ese tema de los 4 ríos de Puebla, que pareciera que Puebla no tiene ríos. Está el Alceseca, el antiguo Almoloya o San Francisco, el Atoyac y el que viene, se llama Metlapanapa, que viene de Calpan, recorriendo, va a llegar a la altura hoy de Plaza San Diego y va a llegar a la altura de Cholula, Momotzpan, y se va a meter por ahí ya con otro nombre, me parece que le ponen el Zapatero,
Ujú, y ya entró, ya choca con el Atoyac. así Pero es. son los cuatro ríos que, pues, son fundamentales para una civilización, igual como dice. Aquí muchos todavía están, otros ya están entubados y otros contaminados. Ya se reclama, ya reclaman este líquido vital. Habría que volver a pensar cómo es que interactuaron en otras épocas con el líquido vital, otros grupos humanos para dar respuesta en la actualidad. Pues yo solo agradecerle, maestro, por todo este trabajo que ha venido elaborando, elaborando porque es único. Para poder hacer etimología árabe, pues hay que saber árabe primero. Y otras lenguas que también nos han nutrido. Pues le Ujú. agradezco, maestro, de mi parte, y ya vi que por ahí hay encuestas, hay más tema, para que lo programemos nuevamente en otra sesión. Sí, el próximo mes, con gusto. Sí, pues gracias, maestro. Gracias también por el comentario. Pues si no hay otro, pues creo que le dejamos por hoy y pues nos vemos por aquí el próximo mes. Hasta luego. Luego, entonces, buena Muchas noche. gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Buena noche.